Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos un poco pensando, meditando, compartiendo sobre lo que significa el difícil recorrido de la migración y todas sus implicaciones. En la intervención anterior hablamos un poco sobre el socorro y la protección de Dios y en este momento es interesante también hacer una mirada a los hermanos, ¿no? El socorro del hermano y lo que significa la acogida y la hospitalidad como consecuencia del amor, ¿eh? Porque es cierto que el gesto de acogida implica mucho más que los recibimientos, ¿no? Tiene un talante de caridad, un talante de amor operativo que justamente lo hace genuino, lo hace cristiano además, ¿no? Y una nota característica de nuestra vida de fe. Como telón de fondo quisiera comentar un poco sobre el texto que ahora vamos a leer el texto y luego un poco comentar cuáles son las implicaciones, ¿no? de la llamada concreta que nos hace también Jesús en el Evangelio. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Pues Lucas se caracteriza por recrear, describir de alguna manera pintoresca también, suscitando la imaginación del lector toda la escena, ¿no? Y creo que puede ser muy sugerente el mirar concretamente qué es lo que ocurre en esta parábola del samaritano, del buen samaritano, ¿no? Como lo conocemos. Y justamente porque nos da claves importantes de lo que significa la hospitalidad en términos de escucha, en términos de acompañamiento, en términos de acogida y de cercanía, ¿no? Hay una proximidad, por eso es también la parábola del prójimo, ¿no? Hay una proximidad. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. No me quiero detener en todos los detalles, simplemente el mirar justamente lo que significa algunos elementos, algunas estructuras incluso que nosotros un poco llevamos introyectados y que podrían impedir justamente lo que significa el vivir, la acogida, ¿no? Y pasa por el lado de este camino, de esta persona, un sacerdote.
y al verle dio un rodeo. Podríamos hablar, por supuesto, que se trata de sacerdotes de la antigua alianza, ¿no? Y podríamos alardear un poco de ello. Sin embargo, nuestra realidad actual es para interpelarnos a nosotros, ministros también, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida ministerial de servicio también damos rodeos, ¿no? También damos rodeos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos a otro nivel, con otra altura. Y es un poco lo que ocurre con estos sacerdotes. No porque no tenían corazón, sino porque estaban acostumbrados al que el sacerdote, que es de una clase muy particular, pues mira a su alrededor con cierta altura. No es capaz de abajarse, no es capaz de mirar la cercanía del que sufre, ¿no? Es para interpelarnos también a nosotros. ¿Cuántas veces en nombre de la religión más bien alejamos al herido, ¿no? Esto no es para entrar en detalles, pero sí me suscita a mí, me interpela a mí personalmente como sacerdote, y podríamos decir lo mismo como consagrados, ¿no? Pasa un levita y ocurre lo mismo, lo ve y da un rodeo, pero de repente aparece en escena, en ese camino, justamente un hombre herido. Cuando hablamos del samaritano, no estamos hablando de un simple extranjero. Recordad lo que hemos dicho, que es un extranjero, aquel que no tiene tierra, ¿no? Que vive forastero. No es un simple extranjero, es decir, no es solamente un no judío, es todas las implicaciones morales, incluso teológicas del mundo judío, que se tiene contra o sobre los samaritanos, ¿no? Es extranjero, pero además de ser extranjero, es desplazado, no merece la salvación de Dios. Y es justamente él el que, llegando junto al herido, al verle, tuvo compasión y acercándose, vendó sus heridas. Lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a la posada, cuidó de él. Cantidad, estos detalles que va describiendo Lucas, ¿no? Sobre cómo se comporta el samaritano. Un poco decíamos en la intervención anterior que en este trato de acompañamiento con la persona migrante, yo creo que con cualquier persona en realidad, ¿no? Pero estamos hablando concretamente del fenómeno migratorio, pues hablamos de los migrantes y refugiados, ¿no? No hay nadie que pueda entender la realidad de un migrante que otro que pasa o que ha pasado la misma situación, literal o metafóricamente, espiritualmente, ¿no? Entonces este elemento es muy importante porque justamente es el samaritano el que se detiene, el que se acerca, el que tiene compasión y cuida de él. Un herido cuida al herido. Importante, ¿desde qué altura nosotros nos situamos a la hora de ejercer la caridad del amor compasivo? Hay un término que siempre me ha resultado un poco interesante y que me genera cada vez más ruido. Y ya lo siento si soy un poco disruptivo a la hora de hablar. Pero nuestros términos a veces hablan de distanciamientos más que de cercanía. Y podemos entender, porque en ese contexto es que lo decimos, cuando hablamos de la palabra destinatario, estamos hablando de la misión, estamos hablando de aquellos a los cuales estamos destinados, ¿no? Aquellos que ejercemos una misión. Sin embargo, resulta muy interesante porque con ese término parece no haber reciprocidad. Con ese término parece que un destinatario no puede ser misión para mí.
porque yo soy la misión. Este elemento, dialogante o no, es muy interesante a la hora justamente de hablar, de acompañar estos difíciles recorridos de la migración, ¿no? ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Hablábamos antes de la mirada evangélica, ¿no? ¿Esta mirada evangélica es de altura o también me expongo yo desde mi propia vulnerabilidad? Generalmente es verdad que buscan de nosotros palabras de aliento, personas ya consolidadas, que tengamos respuestas, ¿no? Sin embargo, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que ser respuesta? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que ser la roca firme? No somos nosotros, es Cristo la roca firme. No somos nosotros respuesta, es Cristo la respuesta. A veces escondemos cierta autorreferencialidad en este sentido, ¿no? Resulta interesante mirar justamente cómo el buen samaritano, pues siendo samaritano, pues es el que ejerce la caridad, ¿no? Lo importante y lo profundo, lo hondo que significa la hospitalidad, tal y como la concebimos los cristianos, ¿no? Al fin de cuentas. Entendemos entonces que el motivo principal por el que un israelita piadoso debía velar por la actitud de acogida y la justicia hacia el migrante, se supone que estaba en la naturaleza misma, ¿no? de lo que ellos han podido beber, mamar de la fe de un pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo, y esto lo heredamos de los judíos, vamos comprendiendo que Dios actúa de esa manera anfitrión, que nos acoge y que nos hace ser iguales a todos. Y por supuesto entendemos a plenitud esta realidad con la figura de Cristo. De este modo, la actuación de Dios para con los migrantes deriva una conducta que el hombre debe tener hacia los hermanos. Conducta de compasión, actitud de compasión, diríamos, ¿no? Otro motivo interesante es el de la recompensa. La Biblia le otorga una gran importancia a la migración en el Antiguo Testamento, pero también como una forma de tener recompensa por el reino. La hospitalidad es una de las obras de misericordia, ¿no? Y ya lo sabemos. Estas obras tienen una doble recompensa. Se retribuye aquí en la tierra, como el ejemplo de Abraham, ¿no? La tierra prometida, como premio por acoger a los 3 forasteros, y una recompensa en el cielo que se va acumulando como rédito, ¿no? Se entienden estas recompensas. La recompensa en el cielo. Haz la caridad y obtendrás el cielo, pues lógicamente, ¿no? Sin entrar en categoría negocio, ¿no? En categoría, ¿no? Pero sí de reciprocidad. Asimismo, el respeto y la acogida al migrante se imponen en la Biblia como un imperativo, como un sentido de identidad. Esto es un elemento importante, ¿no? Y esta reciprocidad se concreta en esta primera profesión de fe del pueblo judío, que se encuentra en Deuteronomio. Mi padre era un peregrino errante, arameo errante, que bajó a Egipto y residió allí, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Por tanto, yo que soy testigo de eso, acojo a quien, ¿no? a mi hermano, porque en algún momento mi padre fue también acogido. Entonces, los argumentos son el mandato de Dios de acoger a los hermanos como se acoge a Dios, y esta recompensa de la que hablo, ¿no? De recibir, que podría indicar recibir justamente esto, ¿no? La salvación. Pero también es entender que no se resuelve, no se hace caridad por la recompensa que podamos tener. El amor es gratuito y el amor no espera nada a cambio.
embargo es un poco lo que en la cultura judía pues eso se veía, ¿no? Otro elemento novedoso, por ejemplo, se podría mirar, y Jesús lo hizo ver hace unos días, lo contemplamos en el Evangelio, este encuentro de Jesús con la mujer cananea, ¿no? En el que Jesús toma conciencia de alguna manera o expresa justamente la universalidad de la salvación. Él viene para salvar a todos, ¿no? A todos. Y aquí no entra credo, aquí no entra raza, ni pueblo, ni nación. A todos. Este elemento que ha tenido además en estos últimos días con la insistencia del Papa Francisco en el discurso inaugural de la JMJ, el que dice en la iglesia cabemos todos, 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 pues se aplica también para aquel que es migrante, ¿no? O sea, de alguna manera en el fondo está este mandato de acogida, este mandato de hospitalidad, no es más que el comprender la implicación humana, ¿no? La implicación humana. Todos cabemos en este mundo. La fraternidad universal de la que también hablan los santos, entre ellos Francisco de Asís, pues justamente tiene que ver con esto, con la acogida de la persona que no es el extranjero, ¿no? El forastero. La iglesia primitiva también fue creciendo en esto de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad como una forma ya habitual en que los cristianos respondían a los forasteros, ¿no? De hecho, ya con el mundo monacal, pues la hospitalidad de los peregrinos era parte ya de la misión, ¿no? Y qué interesante cómo esto se ha venido transformando de alguna manera hasta nuestros días, ¿no? Y cómo sigue siendo la llamada al acoger al peregrino, ¿no? Los inicios del cristianismo nuevamente nos indican, como ya lo he dicho, y que lo dicen también los padres de la Iglesia, reflexiones teológicas relacionadas con la migración, ¿no? Con lo que significa el ser forastero. Qué interesante cómo los padres de la Iglesia tienen conciencia de lo que significa ser peregrinos, ¿no? La Iglesia ha tenido a lo largo de la historia un compromiso evangélico apostólico muy concreto hacia la persona del migrante, ¿no? Pablo se convirtió en un misionero entre migrantes, ¿no? Y él era un migrante también, ¿no? Y se empeñó en promulgar el Evangelio a todos por igual, ¿no? Sin ninguna distinción. Ya no hay esclavos ni libres, judíos ni gentiles, ¿no? Esa realidad de la iglesia se hace una experiencia que le da vitalidad, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco porque vamos comprendiendo que este compromiso va teniendo la retribución de la que estamos hablando en una iglesia más viva, ¿no? Puedo contarles la experiencia concreta de lo que significa la revitalización de una comunidad justamente por la experiencia de la acogida y de la hospitalidad, ¿no? Esta parroquia se está rehaciendo con la presencia de las personas migrantes creyentes, incluso de aquellos que no son cristianos, un elemento interesantísimo de fraternidad y de apertura, ¿no? De apertura no solamente de códigos culturales, no solamente, ¿no? Sino de lo que significa la comunidad humana, ¿no? Acoger a la comunidad humana. Y esto, por supuesto, nos abre a una perspectiva de iglesia que en muchos casos también nos asusta, ¿no? Nos asusta. Puedo hablar concretamente de lo que significa el primer anuncio. Ahora hablamos mucho del primer anuncio, de la evangelización, y bueno, está muy en boga y además es muy importante, ¿no? Tenemos la dicha, la fortuna, y esto compartiendo con los jóvenes de la parroquia, ellos me lo decían, ¿no? Decían, bueno, esto de primer anuncio
iglesia en salida para evangelizar fuera, no sé qué. Resulta que nosotros lo tenemos en casa, porque todos los acogidos que vienen, que son de fuera, inmigrantes, y que se quedan en casa, se quedan en la parroquia, no conocen a Cristo. El reto del primer anuncio lo tenemos en casa. Y esto es una gran alegría, porque es una gran oportunidad, ¿no? Visto en positivo. A veces nos cuesta mirar las cosas en positivo, entonces creemos que más bien, no sé, no deben estar porque no profesan una fe o qué sé yo, ¿no? Yo sé que con vosotras esto no ocurre, no existe, ¿no? Sino que más bien tenéis esa apertura tremenda a lo que significa la caridad como un lenguaje común, ¿no? La caridad como un lenguaje común. Y esto resulta muy importante, ¿no? En estos tiempos sobre todo. Y esto lo recoge también el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y sobre la amistad. Inspirado justamente en San Francisco de Asís, a quien ya hemos citado, y haciendo referencia también a la parábola del buen samaritano. Y así una serie de exhortaciones referidas a varios temas sobre la convivencia y el amor fraterno y del amor universal a toda la humanidad. Entre ellos, concretamente habla de la relación con los migrantes, ¿no? Entonces ya vemos cómo la Iglesia desde siempre se ha comprometido con el tema migratorio, como una respuesta justamente del amor comunión recibido de la Trinidad, ¿no? Y inspirado por el Espíritu Santo, y cómo tiene consecuencias muy concretas a la hora de ejercitarla, y esa consecuencia es justamente la actitud de la hospitalidad. Actitud que implica comportamientos de cercanía, pero que implica sobre todo una mirada de compasión, ¿no? Una mirada compasiva, entrañas de misericordia. Implica el dejarnos interpelar por el migrante. Implica el hacernos preguntas, implica el hacer referencia a nuestra propia vida de fe y aquellas movilizaciones internas que también nosotros tenemos que hacer como creyentes, ¿no? Como bautizados, como consagrados. A veces estamos sumergidos, ¿no? En nuestro mundo de iglesia y perdemos ciertas perspectivas, ¿no? Sobre pastorales, espirituales, apostólicas, sobre por dónde va el mundo, ¿no? Y resulta importante justamente el que tengamos una mirada y una escucha sin interrupciones, ¿no? Un poco limpios de prejuicios. Y es justamente esto lo que hace el samaritano. El samaritano no pregunta al herido quién es ni de dónde viene. Eso no importa. Importa que estás herido. Importa que yo soy un herido como tú. Importa que caminamos juntos, ¿no? Por eso es importante que nosotros también miremos nuestra propia historia de migración, que sea literal o sea espiritual. Somos migrantes, somos peregrinos, ¿no? Tanto que ese término entra dentro de nuestra jerga de iglesia. Somos peregrinos, caminantes, que vamos a la patria nueva, ¿no? Pues que este elemento también nos ayude a incorporar en nuestra vida actitudes concretas de hospitalidad, ¿no? Que requieren iniciativas creativas, por un lado, pero también gestos sencillos de amor y de compasión, de escucha, ¿no? Incluso de diálogo franco, abierto, y de dejarnos interpelar justamente por nuestros beneficiarios, que al final son hermanos. Pues ahora como pista, simplemente recordar, ya lo he dicho en una intervención anterior, el Papa Francisco nos ha dicho en la JMJ, la alegría es misionera, y lo mismo podemos decir de la caridad, que es amor operativo, amor concreto, amor en acción, ¿no? La pregunta un poco que nos podemos hacer es, ¿cómo voy andando? ¿Cómo me voy sintiendo yo, hablando de vosotras, hija de la caridad? Hija de la caridad, en este sentido más literal del nombre. Hablo mucho de tu identidad,
es tu identidad de consagrado. ¿Cómo va mi identidad? ¿Cómo estoy haciendo yo ese proceso de identificación progresiva con Cristo, casto, pobre y obediente, y en comunidad, sabiendo que es la misión la que os une, ¿no? ¿Cómo está siendo al final de cuentas la configuración? Con la caridad de Cristo, con el corazón de Cristo, con la compasión de Cristo, con el rostro amante de Dios, ¿no? Es un poco esto. Creo que hoy es el día para pensar en tu consagración, ¿no? Esta consagración trae consigo una mirada hospitalaria. La caridad tiene